Días a todos. Había un momento que me ha puesto muy feliz porque cuando han dicho hoy ha venido Jesús, he dicho bien, no tengo que subir a compartir. Aunque Jesús de Málaga lo podría haber hecho también. Pero bueno, nada, muy buenos días. Seguimos celebrando juntos, ¿no? Este tiempo. Así que, Señor, estamos contentos, estamos gozosos, estamos alegres de poder estar juntos. Celebrando que tú eres nuestro Señor y Señor, te pedimos ahora de una manera especial que tú puedas utilizar estas palabras torpes para realmente seguir descubriendo cuánto te necesitamos y cuánto tú nos amas, Señor, hacia cada uno de nosotros, Señor. Así que gracias por ello y que seas tú el que esté en el centro de esta mañana, tal y como Rubén en la bienvenida te pedía, Señor. Así que en tu santo nombre, amén, Señor. Como ya podréis haber visto a través de las canciones, a través de la presidencia, seguimos descubriendo cómo es el verdadero amor, ese amor que venimos viendo en 1 Corintios 13. Y creo que ya es obvio, ¿no? que el propósito de Pablo para los corintios, el propósito de Dios para nuestra vida, no es que podamos entender bien o podamos explicar a nuestro vecino, mira, el verdadero amor es esto. Sino que va más allá, ¿no? El propósito es que podamos reflejar vidas que muestren ese tipo de amor, ¿no? Así que me gustaría empezar con un par de preguntas un tanto extrañas, igual te va a resultar raro, incluso difícil de responder, ¿no? Y la primera de ellas, internamente en tu cabeza me gustaría que le pusieses nota, del 1 al 10, ¿vale? Vamos a empezar desde el 1, no vamos a hacer desde el 0, desde el 1, del 1 al 10, y es cómo calificarías tú en tu vida la forma en la que usa los dones que Dios te ha dado. Te dejo un poco para que puedas pensar ahí. ¿Qué nota le darías, no? En la forma en la que usa los dones. La segunda pregunta sería también del 1 al 10. ¿Cómo calificarías, si fueses crítico contigo, el nivel de amor que hay en esa utilización de los dones, ¿no? Y obviamente no hablo de ese amor romántico que todos los que hemos estado en pareja hemos experimentado, que da igual, es decir, hay un amor ahí entregado, activo, sino ese amor, ¿no? Ese amor que Pablo describe que es paciente, sufriente, bondadoso, que no tiene envidia, que no tiene orgullo. Yo creo que si somos realmente honestos con nosotros, no va a hacer falta mucho para concluir que estamos lejos del 10, ¿no? Si alguno dice tengo el 10, puede irse y puede subirse con el Señor para arriba, ¿eh? No sé, otra cosa que pensaba esta semana sobre pasaje. Es curioso, ¿no? Porque cuando miramos a nuestra sociedad, cuando me miro a mí mismo, me veo que vivo una gran realidad, ¿no? Y es que arranco siempre los años, siempre tengo alguna meta, siempre tengo algún objetivo, siempre tengo algo ahí en el horizonte. Imagino que a ti te pasa igual, ¿no? Y es que los seres humanos vivimos con proyectos, con planes. Yo no sé cuántos años llevo diciendo que voy a aprender inglés. No sé cuántos años. Pero alguno igual quiere apuntarse a una clase de cocina, igual alguno una clase de baile. A mí me encantaría bailar, me encantaría apuntarme a unas clases de baile, ¿eh? Y seguro que a Leo, a María y a Cori les parece súper buena idea, porque para los que no sepáis, una vez me dijeron en toda la cara, así sin anestesia, sin nada, directamente me dijeron, Rubén, bailas fatal. Así. Hay cosas que son mejor no decirlas de esa manera porque te pueden generar un trauma para toda la vida, ¿no? Pero es curioso que arrancamos cada año con propósitos, con planes, ¿no? Te marcas un objetivo y algunos se cumplen, otros no se cumplen. Esta semana me partía de risa porque veía un vídeo, no sé si se verá o no se verá. ¿Le puedes dar? Uy, perdona, Rubén, soy yo el que no ha arrancado esto. No se ve, perdona, lo siento. Se tenía que haber visto mejor, ¿no? Pero la idea es que arrancaba a propósito de 2025, ¿no? Y en ese vídeo, pues primero dice, bueno, ahorrad 10.000 euros, comer sano, hacer 1000 cosas, ¿no? Y de repente
se ve que acababa el año, ¿no? Y iba tachando. Donde ahorraba 10.000 euros ponía ahorrar 1 euro. Y donde ponía comer sano, tachaba sano y decía comer. Y así secuencialmente, ¿no? Me hacía mucha gracia porque digo, cuánta verdad, ¿no? Hay planes que se cumplen y otros que no. Pero creo que vais a estar de acuerdo conmigo que siempre tenemos anhelos, siempre tenemos cosas que nos gustarían conseguir. Pero es curioso, porque al final de nuestros días, ¿vale? Al final de nuestros días, cuando llegas al final de la etapa de la vida, y además las películas, las novelas lo muestran muy bien. Ningún ser humano, y de hecho si habéis tenido a alguien que ha muerto y lo habéis acompañado en los últimos días de su vida, te das cuenta que las personas no se arrepienten de aquellas cosas que no llegaron a tener. Quizás no se arrepienten por la casa que nunca llegaron a tener, o el coche, o aquellas vacaciones, sino que siempre su arrepentimiento, su lamento, tiene que ver con no haberle dado más prioridad a lo que realmente era importante, a lo que realmente tenía valor, ¿no? Y estas cosas, siempre, 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 si te fijas, tienen que ver en la forma que no han amado quizá a su cónyuge, a su hijo, por aquellas cosas que no hicieron por falta de amor, ¿no? Esta semana escuchaba también una canción, no era una alabanza, ni siquiera era alguien creyente, ¿no? Pero me encantó porque en mitad de la canción se paró la melodía y se escuchaba una voz como de alguien mucho más veterano diciendo la siguiente frase, ¿no? Dice, mientras uno esté vivo, debe amar lo más que pueda. Y como he dicho, esta frase curiosamente la decía alguien mayor, como una especie de consejo a los más jóvenes, ¿no? Mientras uno esté vivo, debe amar lo más que pueda. Yo la retocaría un poquito, ¿no? Creo que mirando 1 Corintios, la frase se podía retocar de esta forma, ¿no? Mientras uno esté vivo, debe amar lo mejor y lo más que pueda. Y creo que estamos justo arrancando un año, ¿no? Y sería bonito tener ahí, ¿no? Como un poco como lema, como objetivo, como deseo, ¿no? Amar más y mejor. Y obviamente aquí hay muchos matices. Y después de varias semanas escuchando sobre 1 Corintios, creo que todos podemos entender y concluir lo que realmente necesitamos para vivir de esta forma, ¿no? Para vivir más, para amar más y mejor, ¿no? Para los que nos escuchan de nuevo, llevamos ya como 2 o 3 semanas, creo que hoy es la 4ª semana que estamos sobre 1 Corintios, y debemos recordar un poquito, ¿no? El contexto. ¿Por qué Pablo escribe esto a los corintios, ¿no? Y es que Pablo, en Hechos 18, se ve cómo él funda esta iglesia. Él fue a Corintios, ¿vale? Estuvo ahí aproximadamente 1 año y medio, estuvo compartiendo el Evangelio y estableció esta iglesia en una ciudad, ¿no? Una ciudad portuaria, una ciudad rica, próspera, conocida por su diversidad, por su comercio también por su corrección, su moral un poco caída, su idolatría, ¿no? Y es muy interesante porque justo creo que si alguien tuviese que decir ¿dónde voy a establecer un punto, ¿no? Un punto, una comunidad cristiana, pues bueno, uno siempre buscaría las zonas un poco más dóciles, fáciles, ¿no? Por lo tanto, creo que para Pablo tuvo que ser un gran reto dar forma, ¿no? Obviamente sabemos que esto lo hizo el Espíritu Santo, pero había grandes desafíos, ¿no? Es decir, compartir el Evangelio y que allí se mantuviese esa comunidad, ¿no? Curiosamente, después de su partida, Pablo recibiría una serie de información de que aquella comunidad en la que él había invertido sus fuerzas y había ayudado a crecer, ¿no? Estaba en serios problemas. Estaba en serios problemas porque justo había divisiones dentro de la iglesia, había personas que decían que seguían a ciertos líderes y otros, y aquello estaba causando esas divisiones, ¿no? Había inmoralidad sexual que incluso la propia iglesia consentía,
Y las disputas legales, cualquier cosa, la llevaban a los tribunales seculares, generando una mala imagen de esa comunidad que debía ser una comunidad de amor, ¿no? Había abusos espirituales en el sentido de que, como hemos estado viendo, usaban los dones mal. Incluso, iba más, ¿no? Incluso había una falta de unidad en temas totalmente fundamentales como la cena del Señor o si realmente Jesús había resucitado o no. Y es que ante esta dificultad y dolor que Pablo recibe, ¿no? A través de, no sé cómo, pero recibe esta información, Pablo necesita escribir esta carta. Esta carta para realmente recordar a su iglesia en Corinto que su verdadera identidad no está en los líderes humanos, no está en las prácticas culturales que se hacían en Corinto, sino en Cristo. Quien los llamó a ser un pueblo santo, unido, con un propósito mucho mayor que aquellos propósitos que le daba la propia ciudad de Corinto. Por eso es que Pablo escribe esta carta, queriéndolo exhortar a la santidad, a la unidad, a realmente a vivir vidas que reflejen la identidad de nuestro Señor, ¿no? Marcadas por el amor y vidas transformadas por dicho amor, ¿no? Y es justo el pasaje que estamos viendo, el pasaje que se encuentra en ese contexto de los dones y hay algo que se desprende rápidamente, ¿no? Y es que la iglesia de Corinto estaba llena de dones. Había gente con muchos dones, todo regalo que Dios le había dado, con un propósito que ahora veremos, ¿no? Pero este texto nos recuerda algo realmente peligroso, ¿no? Y es utilizar tus dones. Utilizar tus dones no es sinónimo de que nuestro corazón le pertenece a Cristo, ¿no? Piensa en en algo que mucho atesore, ¿vale? No sé, tu coche, tu casa, lo que sea. Y ahora piensa en alguien que realmente necesita eso que tú tienes. Imagínate que se lo entrega y le dice, mira, ojo, cuídalo, esto es importante, te lo doy porque eres especial, toma, pero esto tienes que utilizarlo de esta forma, ¿vale? No lo puedes utilizar de la otra porque puede ser peligroso. Puede ser peligroso para ti, peligroso para los que están a tu lado. Así que lo recibe esa persona que le entrega eso que tanto quieres y de repente al cabo de los días te das cuenta que está utilizando aquello que tú le estás dando justo con el propósito que tú le dijiste que no le hiciese. ¿Qué harías? ¿Qué pensarías? La iglesia de Corintios usaba los regalos que Dios le había dado justo para enaltecerse, justo para utilizarlos como no debían de utilizarlos. Porque los dones del Señor se utilizan para la edificación de la iglesia. Así que Pablo, esto es uno de los aspectos que les recuerda, ¿no? Que la edificación de la iglesia es construida por los dones que Dios les da, pero que toda la base de todo don es el amor. Que no es cuestión de cuán espectacular es el don que Dios te ha dado, sino que cómo lo usas. Porque en los dones encontramos también el carácter del Señor, ¿no? Ahí vemos su carácter. Y es que Pablo les recuerda que la inmoralidad, el egoísmo, las rivalidades, pueden ser parte de la ciudad, pues eran parte de Corintios, pero no pueden ser parte de la iglesia, de su iglesia. Porque su iglesia justo tiene el propósito de ser una señal al mundo, de ser una señal distintiva, de que son diferentes al mundo. Por eso el amor que Pablo nos cuenta, el verdadero amor, que es justo lo que estamos aprendiendo durante varios domingos, ¿no? Es un amor activo, sacrificial y seña distintiva de la iglesia de Cristo, ¿no? Me impactaba mucho Luciano de Samosata, ¿vale? Fue alguien que vivió
en los primeros, durante el 120 y 180, ¿vale? Después de Cristo. Y fue un historiador no cristiano, fue alguien bastante crítico con la iglesia, ¿vale? Y escribió en uno de sus escritos, La muerte del peregrino, dijo lo siguiente, ¿vale? Dice, es increíble lo rápido que estos cristianos demuestran su solidaridad y generosidad mutua. No escatiman esfuerzos por ayudarse. Tertuliano, que también fue algo muy importante en la iglesia primitiva, ¿vale? Dice en un escrito de apología, dice, miren cómo se aman unos a otros y cómo están dispuestos a morir unos por otros. Eusebio de Cesarea, ¿vale? Un historiador del siglo II que justo relata una situación que se vivió en Roma con una peste que fue bastante dura. Dice, los cristianos cuidaban de los enfermos, a menudo arriesgaban su propia vida, mientras muchos huían. Y Eusebio, si lees su historia, narra, ¿no?, como el testimonio de fe y poderoso de la iglesia, ¿no? Esto me llevaba a pensar en las palabras de Jesús, ¿no?, en Juan 13:3. En esto conocerán que realmente son mis discípulos, ¿no? Si tenéis amor los unos con los otros. Volviendo al pasaje de 1 Corintios, la acción de los dones no implica un cambio, esto también es algo que hemos estado viendo, ¿vale? La acción de los dones no implica realmente un cambio en nuestro corazón, pero en cambio, la acción de esos dones con amor sí que implica, ¿no? Sí que implica ese cambio, ¿no? Y es muy interesante porque, si os fijáis, justo este pasaje, versículo 31 del 12 y el 1 del 14, hay algo que Pablo está diciendo. En ambos versículos dice, procurad los dones. Es decir, hay algo que para Pablo no está negociando. Pablo no está diciendo, oye, los dones no podéis utilizarlos. Lo que Pablo está diciendo es, los dones hay que utilizarlos. Pero justo ahí nos hace el relato tan especial, ¿no?, del amor, ¿no? Y es que para Pablo el amor no es una idea, ni siquiera es un factor motivador para la conducta. Más bien para Pablo es la conducta. Amar es actuar. En otras palabras, amar conlleva promover los dones. Porque el amor es el camino por el cual han de funcionar los regalos que el Señor nos da, ¿no? Hace 2 semanas vimos que el amor era sufrido, era paciente, ¿no? Ese concepto que Nico estuvo hablando sobre macrozumía. Y justo vamos a pararnos en la siguiente cualidad, ¿no? El amor es bondadoso. El amor es benigno. No sé cómo lo dice tu traducción. Porque en español justo esta idea de bondad, de que el amor es bondadoso, podríamos traducirlo justo como el amor benigno, el amor bondadoso, que tiene connotaciones diferentes. Y rescatando un poquito las predicaciones antiguas, David hace ya años compartió sobre el amor bondadoso, podéis ahí verlo, muy buena. Y se para más en esta idea, ¿no? Pero básicamente, cuando decimos en español un amor es benigno, está más enfocado en la intención del corazón, y cuando en español decimos un amor es bondadoso, tenemos más en mente en una acción literalmente, algo que podemos observar, algo que podemos medir, ¿no? Pero da igual, porque cuando Pablo escribe este término en el original, realmente lo que quiere decir es que es un amor activo. Es un amor que se manifiesta en amabilidad, en generosidad, en compasión. Es un amor que siempre busca el bien del otro y que siempre está dispuesto a ayudar y a mostrar el corazón de Dios a través de actos concretos de bondad y de cuidado, ¿no? Dijo Dietrich Bonhoeffer, alguien que seguramente hemos leído mucho, ¿no?, que la bondad es el acto concreto del amor en la realidad del mundo. Es actuar conforme a la voluntad de Dios
en servicio a los demás. Que lo combinaba con las palabras de Agustín de Hipona, ¿no? Cuando dice que la bondad, si no es comunicativa, no es bondad. Y muchas veces nos cuesta un poco traerlo a nuestro día a día, ¿no? ¿Qué sería ser bondadoso? ¿Qué sería ser bondadoso? Rescataba 3 historias que están un poco ahí parafraseadas, ¿no? Pero alguien escribía: la bondad en un entorno escolar. Y aquí hay varios niños, y para que puedan anotar algo, ¿no? Dice: Elena vio a Ana, una nueva estudiante, sola en el almuerzo. Así que Elena se acercó, le dijo: ¿puedo sentarme contigo? Y le presentó a sus compañeras. Además, le ofreció parte de su merienda y le ayudó a encontrar el salón de arte. Su atención y sonrisa hicieron que Ana se sintiese bienvenida. Algo más cotidiano, ¿no? Carlos, en el autobús, se encuentra a una persona mayor con una bolsa que pesa bastante. Así que le ofrece su asiento, le coge la bolsa. Y cuando el hombre se tiene que ir, Carlos le da la bolsa y le dice: gracias por dejarme ayudarte. Algo también cotidiano, ¿no? En nuestras casas, en nuestras calles. Una tarde lluviosa, Sofía y Martín ayudaron a su vecina empapada de agua. Le dieron una toalla, un té caliente, y mientras Martín fue a buscar una sombrilla para su vecina, le hicieron sentir bien cuidada y bien valorada con simples gestos. Génesis 9, 20, 23 dice: entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió el vino y se embriagó. Y se desnudó en medio de su tienda. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminaron hacia atrás cubriendo la desnudez de su padre. Y sus rostros estaban envueltos y no vieron la desnudez de su padre. Nunca había pensado que este texto tenía que ver con la bondad. Jafet y Sem escogieron proteger la dignidad de su padre. En cambio, Cam escogió exponer la situación lamentable de su padre. Y pensando más en el texto, me daba cuenta, ¿cuándo estos hijos mayores expresaron bondad hacia su padre? ¿Cuándo? Cuando el padre no podía ni verlos. El padre estaba borracho, desnudo y dormido. Y ahí los hijos mayores, expresan una bondad hacia su padre. Darle la dignidad que su padre merece. Y me confronta porque a veces, en situaciones muy cotidianas, como podría ser en mi oficina, se generan conversaciones de terceros que no están allí. Y creo que todos podemos poner ejemplos en nuestro día a día, ¿no? Y me hacía cuestionarme. ¿Cómo me lleva el amor bondadoso que supuestamente hay en mí a manejar esa situación? Creo que todos tenemos vecinos, a veces quedamos en el parque, amigos, infinidad de situaciones donde realmente donde se expone nuestro amor bondadoso, ¿no? Intentando descubrir más sobre este tipo de amor, cómo es el verdadero amor, cómo es ese amor bondadoso. Creo que es un amor que actúa en diferentes grados. Es un amor que actúa en cosas invisibles, en cosas muy cotidianas, muy pequeñas, pero también hay un amor, también este tipo de amor afecta o actúa en proyectos de vidas que duran periodos enormes, ¿no? ¿Cuánta gente conocemos que dedica su vida a un proyecto social, que dedica su vida a desvivirse por un grupo de personas?
no podía evitar acordándome escribiendo sobre esto, sobre Fitu y Melu, ¿no? Sobre Gamal y Nancy, proyectos que duran toda la vida. Así que el verdadero amor bondadoso actúa en diferentes grados. También el verdadero amor bondadoso no tiene favoritismo, ¿no? Es decir, no actúa en función de si la persona merece ser tratada con bondad o si no, sino que la amo con bondad simplemente por lo que es, porque es una creación de nuestro Señor, ¿no? El amor bondadoso también puede ser un amor doloroso. Dijo un teólogo, Andreas, yo le voy a decir Andreas J porque no voy a decir su apellido, ¿vale? Así que Andreas J. Dice, el amor cristiano es un amor que se modela según la voluntad de Dios, no según lo que es popular o cómodo. Esto implica no solo una disposición a sacrificar lo propio por el bien de los demás, sino también a ser fiel a los principios divinos, incluso cuando ello cause conflicto con las normas y valores de este mundo. Esto lo dice en su escrito La esencia del amor cristiano. ¿Por qué? Porque el amor bondadoso puede ser doloroso. Porque es un amor que se fundamenta, que se mantiene firme en los principios bíblicos, ¿vale? Incluso cuando esto parece que es bastante impopular en nuestro día a día. Es un amor que se sujeta a la ley de nuestro Señor y a su voluntad. Y esto puede hacernos experimentar que a veces el amor bondadoso puede ser doloroso. Ya nos lo advirtió Jesús, ¿no? En Juan 15, 18, 19. Si el mundo os odia, sabéis que a mí me odiaron antes. No sería nada nuevo. En Mateo 22, 34, 40, vemos cómo hay unos fariseos que se acercan a Jesús y le preguntan algo, ¿no? Le dicen, Jesús, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Entonces Jesús, ¿qué le dice? Muy bien, el mayor de los mandamientos es este. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Este es el primero y el más grande mandamiento. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero lo interesante de esto es que continúa hablando Jesús y le dice que todos los mandamientos que Dios había dado a los profetas, ¿vale? Es decir, todos los mandamientos que Dios había dado a través de los 10 mandamientos a los profetas, que todos estos tienen la misma base. Es decir, que no existe ningún mandamiento que no tenga de base el amor. De hecho, lo acabamos de ver en los anuncios. ¿Cuál era la base del mandamiento que estaban dando? El amor. Y esto es especial, ¿no? Porque realmente nos revela que desde el principio, desde el Génesis, el latido del corazón de Dios siempre ha ido ligando a la bondad. De hecho, los salmistas constantemente repetían algo, ¿no? Alaben al Señor por su bondad. ¿Cuán grande es tu bondad? Y me llamaba la atención porque justo los salmistas no expresaban esto en Málaga en el siglo XXI, con agua potable, debajo de un techo, sino que estas palabras las cantaban en medio de guerras, en medio de hambrunas, en medio de persecución, en medio de deportaciones, en medio de muertes familiares. Por lo cual me confronta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nuestra manera de amar está tan lejos de lo que debería ser, ¿no? ¿Será que no hemos recibido suficiente de Dios? ¿O que no hemos recibido lo que realmente queríamos? ¿Será que nuestra idea de Dios, de lo que debería ser alguien bondadoso, difiere bastante
de la bondad de Dios. Y es por eso que dice Lewis en uno de sus libros, El problema del dolor, dice: lo que llamaríamos bondad en Dios no consiste en la mera indulgencia o cuidado por la felicidad de sus criaturas, sino en amarles hasta el punto de perfeccionarles. Él no se contenta con menos que su completa transformación. Y esto, a menudo, es doloroso para nosotros. No sé si os pasa como a mí, pero muchas veces no verbalizamos, incluso somos capaces de afirmar en nuestro intelecto que sí, que Dios es bondadoso, ¿no? Pero realmente en lo más profundo de nuestro ser, ¿me alegro en la forma en la que Dios me ama? En lo más profundo de tu ser. No en tu intelecto, no en lo primero que afirmas. Sí, cantamos, Dios es bondadoso. Pero realmente en lo más profundo de mi ser me alegro de que Dios sea bondadoso. Y pensaba un poco la situación que viven nuestros hermanos con Lidia. Incluso pensaba en la noticia del padre de David, ¿no? Vale, está muy bien. Y hice el ejercicio de pensar que era mi padre. ¿Y cómo dialogo esto con Dios? En otras palabras, si pudieras modificar la bondad de Dios, ¿la harías? Por ejemplo, claro, yo hago mi ejemplo, ¿no? Soy informático y programo cosas, así que si pudiese modificar la voluntad de Dios, probablemente haría esto. Señor, tú puedes darme un trabajo estable que me permita vivir bien, tener una economía controlada e irme de vacaciones. Enter. Señor, quitarme un trabajo para que experimente que tú vas en mi sostén no forma parte de tu bondad. Enter. Señor, darme salud, una salud de hierro, a mí y a mi familia. Eso es parte de tu bondad. Enter. Pero, Señor, quitarme la salud y hacerme vivir la situación más difícil que pueda experimentar y encontrarme contigo en medio de las lágrimas, en medio del quebranto, en medio de la soledad, en medio de la frustración. Esto no es bondad, Señor. Enter. En el fondo, hay una parte de la bondad de Dios que no nos gusta. Por eso, ¿no será que no termino de abrazar y de experimentar en lo más profundo de mi ser que sin la bondad de Dios no tendría que aceptar que quien dice amarte también puede permitir una situación en tu vida dolorosa? Y saber esto no hace que como cristianos, porque intelectualmente lo sabemos y muchas veces lo experimentamos, ¿no? Pero no vivimos así. Saber esto no hace que no nos cuestionemos o que no dudemos de Dios. Por eso estamos llamados a luchar el combate de buscar conocer y experimentar esa batalla de ir siendo transformado, ¿no? Me acordaba de Romanos 12:2, ¿no? Luchar ese combate en todo nuestro ser, de ir renovando nuestro entendimiento, en el cual vamos comprobando poquito a poquito cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta que Dios tiene para nosotros, ¿no? Por eso, crecer como creyente tiene que ver con ir comprendiendo poco a poco quién es Dios, ¿no? Y al mismo tiempo, esto tiene que penetrar a lo más profundo de nuestro ser llenos de esa realidad, de ese amor que Dios vierte sobre nosotros y que nos lleve a rociarnos sobre otros, ¿no? Que podamos rociar sobre otros ese amor bondadoso, ¿no?
Me acordaba de una de mis historias favoritas de la Biblia. José, el hijo de Jacob, todos creo que sabemos esta historia, ¿no? Él tenía amor, él tenía el amor de sus padres, tenía tierras, tenía economía, tenía familia. Y su familia tenía un vínculo especial con Dios. Y yo me pregunto, si en este momento de la vida alguien tuviese que decir, oye, del 1 al 10, ¿cómo es el amor de Dios hacia José? Todos pondríamos 10 plus, ¿no? Positivo, positivo. Si sigo utilizando eso en el cole, positivo, positivo. Es decir, no hay mejor nota que esta. Pero todos sabemos lo que ocurrió posteriormente. Años más tarde, José acaba esclavo en Egipto de la peor manera que podría estar allí. Es traicionado, vendido por su hermano, muerto para sus padres. En Egipto está en la cárcel, pasa frío, es rechazado, es injuriado falsamente. Y creo que se preguntaría, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Dios? ¿Acaso tú no podrías haber evitado que yo llegase a este punto? ¿Tú no podrías haber evitado que mis hermanos me hubiesen vendido? ¿Tú no podrías haber hecho que mi padre me hubiese cuidado mejor? Y seguramente, no sé, se preguntaría, ¿dónde está tu bondad aquí, Dios? Si tú y yo teníamos un vínculo especial, ¿dónde está tu bondad aquí? Cuando José tiene 2 hijos en Egipto, eso lo vemos en Génesis 41, 51, 52, dice que le pone al mayor Manasés. Dios le permitió olvidar su sufrimiento. Y al segundo le pone Efraín. Dios le hizo prosperar en medio de la dificultad. Y es muy curioso porque ambas cosas tienen que ver con la bondad de Dios. Y me emocionaba un poco porque en el momento más especial de un padre, al poner el nombre a su hijo, justo hace algo especial. Pone 2 nombres a sus hijos que le recuerdan la bondad del Señor. La bondad de que fue Dios quien sanó su interior de su pasado y que fue Dios quien lo prosperó en medio de la dificultad. Pero más tarde llegan su hermano a José. ¿Y qué hace José? Derrama a sus hermanos de su bondad. Justo de la bondad que ninguno de ellos merecían recibir. Imagino que allí sus hermanos están con vergüenza, están que querrán morirse, dirán, este nos va a matar, se sentirían peor imposible. Pero justo José hace lo que nadie esperaría que hiciera, ¿no? Derramar gracias sobre su hermano, ¿no? Dice, es más, y les quita el peso, ¿no? Porque les dice, no me enviasteis vosotros acá, sino que fue Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Como sabemos, la Biblia cuenta que fue José, es decir, que la familia de José, sus padres, sus hermanos, todos, se fueron a vivir a Egipto, ¿vale? Con José, y sucede algo muy interesante. Y es que, al cabo del tiempo, Jacob, el padre de José, muere. Así que sus hermanos hacen algo bastante revelador, ¿no? En ese momento, cuando se enteran que Jacob muere, ellos van a José, se arrodillan, vuelven a pedirle perdón por lo sucedido y en cierta forma le mendigan la vida. Les dice que les deje ser su siervo, que le van a servir, ¿vale? Pero es muy especial, porque José lo que les dice es que vosotros pensasteis mal de mí. Vosotros pensasteis en hacerme mal a mí, pero Dios lo encaminó a bien
para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Ahora, pues, no tengáis miedo. Es muy especial. Si tú piensas en estas palabras, debe ser una escena de gran bondad de José hacia su hermano. Le dice, ahora, pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Seguramente lo que sus hermanos más querían, su descendencia. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y termina diciendo, así los consoló, pues habló al corazón. Creo que a partir de este momento, los hermanos de José descubrieron una nueva dimensión de lo que es el amor bondadoso. Porque seguramente los hermanos de José habían experimentado la bondad de José cuando llegan a Egipto y los perdona y los acoge. Pero probablemente los hermanos de José pensarían, quizás este nos acoge por amor a nuestro padre, porque quizás quiere volver a ser el primero, porque quizás se siente en el compromiso de acogernos para restaurar su relación con el padre. No sé, pero el amor que ellos experimentaron, que fue un amor bondadoso, ellos lo recibieron sí, pero no. Pero ahora Jacob ya no vive. Y vuelven a experimentar el amor, pero a mayor nivel, ¿no? Es decir, si antes había duda, ahora no hay duda. Por eso, los hermanos de José experimentaron el amor bondadoso en una nueva dimensión. Justo esto es lo que hace Dios con nosotros, poco a poco, ¿no? Muchas veces hablando con compañeros me doy cuenta que les cuesta el trabajo de concebir la idea de que un Dios bondadoso, un Dios bueno, permita que la gente vaya al infierno, ¿no? Y luchamos con esta idea. A nosotros tampoco nos gusta, ¿no? Claro, si nuestra experiencia y percepción de la bondad de Dios a veces es bastante lejana, imagínate a alguien que ni siquiera está el Espíritu Santo en su vida. Les cuesta trabajo entender esto, ¿no? Pero piensa que vas por una carretera de noche con toda la familia en el coche, rápido, y de repente te das cuenta que el puente se ha caído y que tú estás hacia abajo. ¿Cómo te sentirías, no? Pero ahora piensa en la misma escena, en el mismo momento, a la misma velocidad, con la misma gente en el coche, rápido, y de repente la radio se enciende y te das cuenta que alguien te está avisando por la radio de que el puente se ha caído. La misma situación. ¿Cómo te sentirías ahora? Seguro que tu irritación, tu frustración sería totalmente diferente, ¿no? Habría cambiado una irritación por puro agradecimiento. Porque tu vida te la acaban de salvar. Y es justo esta emoción la que deberíamos de sentir como creyentes, al darnos cuenta que nuestras vidas son libradas del infierno. Cuando dudes de la bondad de Dios, recuerda que esa misma bondad es la que a Dios le llevó a dejar su trono para ser un siervo. Fue esa misma bondad la que le llevó a ser rechazado, juzgado y crucificado. Como nos recuerda Romano, ¿no? Más su amor, más Dios muestra su amor para con nosotros. En que aún siendo pecadores, Él fue el que murió por nosotros, ¿no? 3 minutos, si me dejáis. El año pasado disfruté la lectura de... Bueno, es un diario, ¿vale? Es David Brainerd, fue un misionero en el 1700 y algo. Y no hay mucho escrito sobre él, más que un diario, y algo que Jonathan Edwards luego cogió esos escritos y fue como haciendo dándole forma, ¿no? ¿Vale? A este libro.
Para los que no los conozcáis, David Brainerd fue un misionero con un nivel de compromiso al Evangelio tremendo. Él tenía una carga súper grande realmente por los indígenas de Estados Unidos, ¿vale? Por las tribus, los indios. Y realmente llevó una vida de sufrimiento, una vida austera, una vida llena de dificultad, una vida... Bueno, él tenía tuberculosis, vivía con dificultad para respirar. Él va narrando él va escribiendo día tal y cómo se siente, ¿vale? Y difícil es encontrar un día que diga que no está tosiendo sangre. De hecho, murió con 29 años. Murió con 29 años, ¿no? En el 1747. Y tuvo infinidad de momentos, de invitaciones de poder dejar esa misión de llevar el Evangelio a las tribus e irse a cualquier otro lugar, ¿vale? Pero siempre lo rechazó. Siento por el ruido. Justo Jonathan Edwards fue contemporáneo de David Brainerd, ¿vale? Y creo que era como 15 años mayor que David. Jonathan era mayor. Y en los últimos 5 meses de la vida de Brainerd, Jonathan lo acogió en casa. ¿Vale? Lo acogió en casa. Y bueno, Jonathan Edwards, quien no lo conozcáis, fue uno de los grandes teólogos y predicadores del siglo XVIII, ¿no? Justo con el gran avivamiento que experimentó América del Norte. Fue alguien muy utilizado por Dios, ¿vale? Y un minuto. Porque realmente no podía entender esto, ¿no? Alguien está escribiendo un poco la historia y dice: al día siguiente, el 9 de octubre de 1747, David Brainerd entró en el gozo del Señor y escuchó las benditas palabras: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. 4 meses más tarde, Jerusha Edwards, con 18 años. Jerusha Edwards falleció de una tuberculosis que seguramente contrajo al haber estado cuidando interrumpidamente durante esos meses a David Brainerd. Es decir, Jonathan Edwards acoge a David a casa, está que se va a morir, y pone a su hija pequeña a cuidarlo porque tiene tuberculosis. David Brainerd muere y 4 meses más tarde, Jerusha, la hija de Jonathan, muere también por la tuberculosis. Cuando rescatan unos escritos de Jonathan Edwards, dicen lo siguiente: Jonathan Edwards consideró un tremendo privilegio el poder hospedar al joven misionero durante los últimos meses de su vida y poder disfrutar así de su presencia. Dijo explícitamente que tenerlo en su casa fue un regalo de la providencia de Dios, a pesar de que su hija seguramente murió por haber sido contagiado por Brainerd de tuberculosis. 2 años después de haber editado y publicado el diario de Brainerd, que lo hizo el propio Jonathan, el mismo Edward se fue de misionero a los nativos americanos, probablemente influenciado por la vida de Brainerd. ¿Qué tipo, no? ¿Qué tipo de amor bondadoso habrían experimentado estas 2 personas? Seguramente un amor cuya bondad trasciende cualquier situación, cualquier circunstancia. Un amor cuya bondad mirarían la cruz y dirían: hemos sido salvados. Hemos sido salvados, ¿no? Así que, Señor, te damos gracias por tu bondad. Queremos que tú también, Señor, pues ponga ese tipo de bondad en nuestros corazones, que nos ayude a vivir vidas que realmente reflejen tu amor.
Te damos gracias porque no somos merecedores de nada de ti, pero al mismo tiempo tú lo has dado todo por nosotros. Así que te estamos infinitamente agradecidos, Señor. Gracias por ello, por la forma en la que tú nos amas, en la que tú nos tratas. Sigue renovando nuestro entendimiento de tu bondad, Señor. En tu santo nombre. Amén, Padre.